El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Afonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página de Facebook, se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página www.graciayverdaddejesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos puede llamar al teléfono más 506 87 22 11 58. Repito, más 506 87 22 11 58 o escribir al correo graciayverdaddejesucristo@gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. El tema de hoy es ¿qué es el Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo? Nuestro ministerio se llama La Gracia y la Verdad de Jesucristo y este nombre lo tomamos basados en el pasaje de Juan capítulo 1 versículos 16 y 17 que dice: porque de su plenitud todos nosotros recibimos gracia en la salvación sobre gracia después de la salvación. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, que es Cristo, y la verdad, la doctrina del Evangelio y la gracia, nos han llegado por medio de Jesucristo. Como implica su nombre, somos un ministerio cuya misión principal es predicar el reino de Dios, el Evangelio y la gracia a todas las naciones para que puedan reinar en vida y disfrutar de las inescrutables riquezas en Cristo. La gracia es el mismo Cristo que nos vino como un regalo de Dios para sus hijos, y la verdad es el Evangelio de la gracia que explica este gran misterio revelado sobre todo a Pablo, que nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La palabra gracia aparece más de 281 veces mencionadas en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Siempre va asociada a la salvación que proviene de Dios por medio de Jesucristo. Como dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra tuya, es un don de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. La salvación es un regalo de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestro camino de regreso al favor de Dios. La palabra verdad se menciona 433 veces en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento se refiere a Jesús mismo. El mismo Jesús varias veces afirmó que Él era la verdad y también dijo que Él nos da la verdadera libertad. Antes que el mundo tomara forma, la gracia se nos ofreció como una promesa en la persona de Jesucristo, un regalo divino. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jesucristo era parte del plan eterno de Dios. Él estaba en el seno del Padre, es decir, en su corazón o mente, donde en un futuro Dios iba a tomar cuerpo en la persona de Jesús y ahí se convertiría en el regalo, o sea, la gracia más grande que un ser o criatura pudiera recibir en el universo, Dios mismo entregándose por amor de sus hijos. Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esta perspectiva bíblica nos revela que la gracia no es una fuerza invisible, sino la manifestación viva de la presencia de Cristo dentro de nosotros, que estuvo en el seno del Padre mucho antes de que la creación cobrara vida. Cristo es el don supremo, el regalo supremo, es la personificación de la gracia en Cristo que nos fue otorgada desde la profundidad del misterio divino. La gracia debe ser vista como Jesucristo en nosotros. No es simplemente un acto posterior o una respuesta a nuestras acciones. Más bien es un don preexistente que fue planeado desde tiempos inmemorables. Imagina entonces la magnitud de este regalo celestial donde el Salvador mismo va a habitar o habitaba en el pensamiento del Creador antes de que la creación misma fuera concebida. Esta perspectiva bíblica nos invita a comprender que la gracia no es solo una respuesta amorosa a nuestras necesidades humanas, sino un plan divino desde antes de los cimientos mismos del universo. En cuanto Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para llevar nuestros pecados en la cruz, la palabra dice, en Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él.
En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, la palabra, Jesucristo como Dios eterno, vino a ser carne, o sea, se humanizó y habitó entre nosotros, que es la primera venida de Cristo, y contemplamos su gloria, la gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Esta es la doctrina bíblica de la gracia. La gracia puede dejar de funcionar por causa de la ignorancia que produce el desconocimiento de la verdad. En el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido o pereció porque le faltó conocimiento. Hay personas que les gusta la gracia porque creen que con ella no necesita ser inteligente o no necesita ser sabio, ya que la gracia vendría a ser como una caja mágica o aparatito con botones donde le dicen a Dios, declaro tal y cual cosa, mañana pasará tal cosa, muévete para acá o muévete para allá, manda esto, manda lo otro. Entonces, uno no necesita saber cuál es el origen de su problema, ni cuánta debilidad tenemos. Dios tiene que compadecerse y tiene que ayudarnos porque es nuestro Padre, pero las cosas no funcionan así. Por eso es que la gracia debe ir acompañada de la verdad, la sabiduría oculta. Ella muchas veces te va a decir, aprendas a ordenar tus pensamientos y a ser responsable con tus decisiones y manejar tu libertad con responsabilidad, con sabiduría. La verdad es esencial en todas las áreas de nuestra vida, en las situaciones matrimoniales, cómo manejar la familia, las finanzas. Antes de invocar la gracia, primero trata de aprender y de conocer cuál es el verdadero problema en tu matrimonio, en las finanzas o con tus hijos, porque cuando conozcas la verdad en cada situación, entonces la gracia cumple su propósito, dándonos las herramientas necesarias. La llegada de Jesucristo al mundo no solo marca un antes y un después en la historia, sino que también revela la íntima conexión entre la gracia divina y la verdad eterna. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 17, dice, ilumina esta revelación crucial. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este pasaje no solo destaca la transición de la antigua dispensación representada por la ley de Moisés hacia una nueva era de gracia y de verdad, inaugurada por Jesucristo en la cruz, sino que también nos invita a explorar más profundamente cómo la gracia de Dios manifestada en Cristo en nosotros se convierte en reveladora de verdades fundamentales. La ley entregada a través de Moisés sirvió como un código moral y ceremonial que delineaba las expectativas divinas para la humanidad. Sin embargo, esta ley por sí sola no tenía el poder de redimir, ni de restaurar, ni de perfeccionar la relación rota entre Dios y el hombre. Esta ley no pudo perfeccionar a nadie, solo señalaba nuestra condición caída, nuestra condición humana. El pacto de la gracia vino a hacer lo que la ley nunca pudo. Cristo cumplió las demandas de la ley en nuestro lugar y ahora Él en nosotros nos lleva a la estatura de un varón perfecto, a la imagen de Él mismo, como dice la palabra en Hebreos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mismo. Jesucristo, al manifestarse en carne y hueso, personifica la verdad misma. Su vida, enseñanza, sacrificio revelan la verdad sobre el amor redentor de Dios, la profundidad también del pecado humano y la manera en que la gracia de Cristo nos restauró y nos perfeccionó con un solo sacrificio de Él mismo. En Él, en Cristo, encontramos no solo palabras que expresan la verdad, sino una vida que encarna esa verdad de manera perfecta. Esta verdad fue revelada y aclarada en el Evangelio de la Gracia dado a Pablo por revelación de Jesucristo. La gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo no son entidades separadas, sino más bien son unidas, entrelazadas. La gracia es Cristo mismo como el regalo de Dios para sus hijos, y a su vez Cristo es la verdad revelada, el misterio escondido que solo a través de Él podemos ver y conocer a Dios. En este sentido, la gracia de Dios no solo nos perdonó y nos reconcilió, sino que también revela la verdad sobre su amor incondicional, la justicia divina y el camino a la vida eterna. Jesucristo es el puente que nos llevó al Padre, que nos trasladó a su reino y se unió con su iglesia eternamente. El puente estaba, pero éramos incapaces de pasarlo. Cristo nos tomó y nos llevó hacia Él mismo. Por eso toda la gloria y la honra es para Él,
ya que nosotros no intervenimos en esa salvación ni podemos hacer nada por mejorarla. Todo lo hizo Él y para Él mismo. El vínculo inseparable entre la verdad y la gracia se manifiesta de manera impactante en las palabras de Jesús, según como dice Juan capítulo 8 versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este versículo nos dice en esencia de cómo la verdad de Dios, que nos revela todo el don o gracia que nos fue dada en Cristo, nos permite vivir en una libertad gloriosa de los hijos de Dios, y además nos revela nuestra verdadera identidad de hijos y coherederos con Cristo, y que somos su amada, su esposa. La libertad gloriosa comenzó en la cruz, cuando fuimos libertados del pecado, de la ley y las tinieblas. Se nos dio la gloria de ser hijos que habíamos perdido en el paraíso por causa del pecado de Adán y Eva, y nos compró con su sangre y nos adoptó nuevamente como sus hijos. Esta verdad nos da limpia conciencia, y por eso los hijos de Dios que conocemos la verdad gozamos de libertad espiritual. La verdad es Cristo. La verdad de Cristo es una realidad viva que confronta y alumbra las tinieblas de la ignorancia, las religiones humanas y las filosofías que no tienen la ciencia de Dios. La gracia de Dios, que es Cristo en nosotros, al revelar esta verdad, nos libera de la esclavitud del engaño y nos capacita para vivir una libertad genuina. La gracia sin la verdad es como tener un equipo sofisticado y no tener el manual de instrucciones. La gracia por sí sola puede ser hasta peligrosa, como pasaba en el antiguo pacto con el arca del pacto o el acta de la alianza. En el pacto de la ley había instrucciones específicas de cómo debía trasladarse y usarse el arca. El que no seguía las instrucciones corría el peligro de morir al instante. Por eso es tan importante conocer la verdad revelada, la cual es el mismo Cristo. Llevó a Pablo al paraíso y le reveló el evangelio eterno de la gracia, el cual es el único verdadero y efectivo que produce cambios permanentes y genuinos en nuestras vidas. Es a través del conocer la verdad de la gracia de Dios que somos capacitados para confrontar las tinieblas y el error de las religiones sin temor a la condenación, porque sabemos que la gracia también proporcionó el camino para la reconciliación y la restauración. La gracia no ignora la verdad, sino que trabaja en armonía con ella para transformar nuestras vidas. La verdad que libera no es un conjunto de principios doctrinales, sino una persona. Es Jesucristo mismo. Conocer a Cristo, o mejor dicho, ser conocido por Él, nos permite experimentar la verdad en su máxima expresión. Y esta experiencia nos conduce a una libertad que va más allá de las circunstancias externas. La gracia de Dios manifestada en la obra redentora de Cristo nos revela que somos libres del pecado, de la culpa y la condenación, abriendo las puertas hacia una libertad que trasciende los límites terrenales. La libertad obtenida a través de la gracia y la verdad conlleva una gran responsabilidad. Fuimos liberados no para seguir nuestros propios deseos egoístas, sino para vivir en armonía con la verdad revelada en Cristo. La gracia no es una licencia para vivir en libertinaje, sino un llamado a una vida transformada que refleje la verdad liberadora. En resumen, la verdad que conocemos a través de la gracia de Jesucristo nos libertó de las cadenas espirituales, nos capacita para vivir una vida auténtica en libertad y nos llama a una vida de responsabilidad y compromiso con la verdad divina. La gracia de Dios, al revelar la verdad, no solo nos da conocimiento, sino que nos otorga libertad que transforma nuestra existencia en un testimonio vivo de su amor redentor. Conclusión. El llamado a vivir en gracia y verdad es una invitación a una vida plena y significativa, como lo expresa Juan capítulo 1 versículo 14 al describir Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús personifica la gracia y la verdad. En su ministerio no pudo expresar toda esa gracia y verdad, por eso hablaba en parábolas, ya que él vivió bajo la ley y tenía que cumplir la ley por nosotros. Por eso en varias ocasiones dijo que convenía que él se fuera para que él, al resucitar, su Espíritu Santo, que es Cristo mismo, nos llevaría a toda la verdad, y la gracia que es Cristo moraría en nosotros. Ya resucitado se le apareció a Pablo para que él escribiera el Evangelio eterno por revelación de Jesucristo. La conclusión de esta profunda interacción entre la gracia y la verdad se encuentra en Juan capítulo 8 versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
La gracia de Jesucristo y la verdad nos da la libertad, gozo y nos permite reinar en vida, transformando nuestras vidas y conduciéndonos a un viaje de continua renovación de nuestras mentes. La gracia y la verdad van juntas, son inseparables, porque son el mismo Cristo. Que tenga un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no deben vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos estar seguros y en reposo, sabiendo que tenemos una poderosa cobertura espiritual, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora somos una nueva creación, hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que estamos reinando en vida unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en nuestra mente y en nuestra confesión. Nos vemos en el próximo programa del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo, y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Hasta pronto. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendiendo con Gracia. Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Bendecidos con toda bendición espiritual.